En esta oportunidad vamos a escuchar a la analista Susana Bejarano, quien hace un análisis sobre los problemas internos que existen dentro del MAS y PSP. Ha dicho que esto no significa que estén fraccionados. También ha dicho que hoy hay un proceso, el MAS y PSP está en un proceso de reconfiguración, pero lo que no se puede poner en juego es la unidad del MAS y PSP. También Susana Bejarano ha hecho un análisis de acuerdo pues a las declaraciones que da Rolando Cuellar. Ha dicho que Rolando Cuellar no es un renovador porque tiene más de 20 años dentro del MAS y PSP y ocupando cargos. Entonces también ha dicho que desconocer el liderazgo de Evo Morales es un gran error, no es estratégico. Entonces han dicho que hoy, la verdad que lo que dice Susana Bejarano tiene mucha razón. Aquí en esta parte hay que saber reconocer el liderazgo de Evo Morales. Evo Morales es el factor de unidad, así de simple. Sin Evo Morales no existe el MAS y PSP. Evo Morales es el espíritu, es el alma del MAS y PSP. Y creo que no están haciendo una buena lectura al tratar de ignorar a Evo Morales. Evo Morales es el factor de unidad. Sin Evo no existe el MAS. Así las cosas de claro. También ha dicho claramente Susana Bejarano que el presidente Arce tiene pues que, de acuerdo a ley, hacer una rendición de cuentas de su gestión y es una obligación que está pues dentro de la Constitución Plurinacional de Bolivia. Vamos a escuchar pasajes del análisis que hace al respecto la analista Susana Bejarano. Es un momento de tensión, evidentemente, creo que lo ha señalado anteriormente a mi alocución acá. Es un momento de tensión dentro del MAS, ¿no? Precisamente por este problema que existe dentro de las cámaras, que no existe un acuerdo como bancada de a quién definir al presidente. Han habido tensiones políticas de este tipo, ¿no es cierto? Pero que son tensiones políticas que se enmarcan primero, en situaciones normales dentro de democracia, es decir, hay unos grupos que quieren acceder al poder y otros grupos que también quieren hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces estas tensiones normalmente se dan. En el último tiempo nosotros hemos visto que estas tensiones se han hecho cada vez más presentes dentro del movimiento al socialismo, lo que no significa necesariamente que el MAS esté en un proceso ni de fractura, ni nada de aquello. Puede haber, digamos, tensiones, líneas internas y todo aquello, pero yo creo que eso está en el marco de lo que sucede dentro de los espacios políticos. La gente que nos está escuchando sabe que perfectamente bien estas situaciones son las que pasan, por ejemplo, en un sindicato. El que quiere dirigir el sindicato frente a otros grupos que también quieren hacerlo, y existen tensiones entre esos grupos, lo que no significa que el sindicato vaya a desarticularse o vaya, digamos, a partir sus objetivos y sus intereses por este tipo de situación, ¿no es cierto? Entonces yo creo que bueno, llega a un momento de que le toca a Luis Arce dar el discurso presidencial y toda esta cuestión, pero yo descartaría que sea una situación ni rara ni que no vamos a ver. Yo creo que el próximo noviembre igual vamos a ver tensiones para ver al final quién se hace de la presidencia. Importante declara, es decir, que sí hay peleas. Bueno, usted ha tomado la lógica de un sindicato, o sea, todos quieren ser ahí representantes, en un cierto momento hay peleas, es verdad, todos quieren tomar el mando, pero después cuando acaba esto, normalmente el sindicato vuelve a la unión. Entonces el MAS estaría volviendo de aquí un tiempo a la unión. Yo leo eso. Yo creo que va a ser eso lo que suceda, Moisés. Es decir, la gente que nos está viendo es gente que hace política. Yo creo que en provincias se hace mucho más política que en cualquier otro sitio del país, ¿no? Y sabe perfectamente bien qué es lo que yo estoy diciendo. Es decir, cuando hay una tensión de una elección de una junta vecinal, por ejemplo, etcétera, es más o menos eso, digamos, replicado a la cuestión formal de pronto que es la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes son los miembros que componen la Asamblea Legislativa? Ex dirigentes también, ¿no? Entonces, evidentemente, los comportamientos políticos van a ser de esa naturaleza. Ahora, yo creo que, evidentemente, el MAS ha cambiado, ¿no? Ya no estamos hablando del mismo MAS que hablábamos hace un tiempo atrás.
Han cambiado muchas cosas dentro del MAS y eso yo creo que negarlo o taparse los ojos con los dedos es una miopía, una tontería, digamos, ¿no? Porque, Moisés, Evo Morales ha sido ese líder histórico, yo creo que es un factor innegable, su liderazgo ha sido innegable. El 2002 ha sido casi presidente del país, el 2005 presidente del país y hasta el 2019, con la mayor cantidad de votación de la historia de la democracia y toda aquella cuestión. Hemos conocido por primera vez lo que significa en la democracia gobernar con una mayoría absoluta, con 2/3 y todo aquello. Todo eso evidentemente ha sido así. Luego, cuando existe el golpe de Estado, existe pues un cambio, ¿no? Un recambio en el mismo partido político, es decir, Evo Morales no es el candidato a presidente, lo es Luis Arce, ¿no es cierto? Luis Arce es elegido a presidente y tienes una figura muy fuerte como lo es Evo Morales dirigiendo el partido. Entonces, naturalmente, evidentemente ahí y el escenario ya es distinto. Es distinto a partir de que Evo no es ya el presidente y que tienes a alguien presidenciando o liderando el partido político, es decir, el MAS, con una figura tan fuerte y tan potente como es además la experiencia política de Evo Morales. Naturalmente eso iba a generar mucho tipo de tensión porque el MAS está en un proceso de reconfiguración. Muchos hablan de no a la renovación, etcétera. Esa renovación el MAS siempre la ha propuesto. Si ustedes se ponen a ver cuál es la Asamblea Legislativa del MAS, el MAS siempre en un 90-95% renovaba sus candidatos a la Asamblea Legislativa en todas las gestiones que le ha tocado estar, ¿no? Entonces yo no llamaría, digamos, no condenaría ese proceso de renovación, ¿no? Pero sí creo que más que un proceso de renovación se está en un proceso de reconfiguración política, porque unos dicen, bueno, hablamos de la renovación, pero son gente que ha estado permanentemente en el MAS, es decir, de pronto el renovador tiene 20 años de militancia en el MAS, entonces no hablamos realmente de una renovación, sino un proceso de reconfiguración política dentro del MAS, lo que es natural, digamos, dentro de una organización política que tiene primero ya más de 2 décadas en la cantidad de gente que milita dentro del MAS y ya casi 2 décadas en el poder. Entonces es normal que estas tensiones políticas se den, ¿no? Lo que yo creo que no puede ponerse en juego, ¿no? Es la unidad a largo plazo del MAS. Eso es lo que no puede ponerse en juego. Es decir, el proyecto político del MAS es rico, es potente, es electoralmente viable y toda aquella cuestión, precisamente por la fortaleza esta que es la unidad entre los distintos sectores y entre esas distintas visiones, ¿no? Que haya servido de instrumento político para que confluyan ahí los intereses de los distintos sectores sociales, que muchas veces esos intereses de los sectores sociales incluso son contradictorios entre sí, pero el instrumento político ha servido, digamos, como un espacio para que puedan convivir, digamos, que todas las organizaciones sociales, ¿no? La representación popular del país y que pueda, qué sé yo, haber ciertos equilibrios políticos, ¿no? Ahora, es normal que habiendo una reconfiguración política dentro del MAS haya, ¿no? Estas tensiones políticas, pero no deben preocupar en la medida que el MAS no se plantee una división. En el MAS hay discursos políticos, en el caso del diputado Rolando Cuéllar, que señala que él es renovador, no más al dedazo de Evo Morales. Bueno, usted indicaba que hay militantes que están hace 20 años. En este caso sería un discurso falso del diputado Rolando Cuéllar, porque él señala que es militante hace más de 20 años inclusive. No estábamos hablando de un renovador, ¿no es cierto? Si está hace 20 años en el MAS, ¿de qué renovación está hablando? Es decir, lo que me imagino que Rolando Cuéllar a veces tiene unos discursos muy exaltados, muy parece que se enoja y agarra el Twitter o hace unas declaraciones y no las piensa en frío, ¿no? Porque luego eso evidentemente sirve para instrumentalización no solamente de la oposición, sino también de la prensa para poder, digamos, dar cuenta, ¿no? De la división del MAS. Creo que además Cuéllar se olvida de la importancia política, pues, de Evo Morales, ¿no? Es decir, tampoco se puede decir que Evo Morales, a nombre de que ya no es presidente, no nada,
no es una figura absolutamente relevante, no solamente en la historia política del país, sino, por supuesto, también dentro del movimiento del socialismo. Evo Morales es el jefe del partido, es el jefe del movimiento del socialismo, ¿no? Luis Arce es el presidente y el jefe del partido es Evo Morales. Es decir, desconocer eso y qué sé yo, a nombre de que eso tú crees que te hace crecer políticamente, lo único que está haciendo, yo creo, es entregarle elementos, digamos, a aquellos que adversan el MAS, ¿no? Que pueden estar anclados en medios de comunicación, en vocerías políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no son discursos ni muy pensados, ni muy reflexionados, ni muy estratégicos, digamos, ¿no? A Rolando Cuéllar no se lo ve más valiente ni nada de aquello haciendo este tipo de declaraciones. Yo creo que se lo ve un poco salido de sus cabales, ¿no? Hay estos personajes políticos siempre digamos en el concierto político del país, estos que creen que envalentonándose y gritando hacen mejor las cosas, pero creo que esos liderazgos al final terminan no gustando siempre a la gente, ¿no? Lo que sí es cierto en lo que dice Rolando Cuéllar es que sí existe un proceso de reacomodo político, ¿no? De reorganización política, ¿no? Es decir, los liderazgos que probablemente gestionaban ciertos espacios antes no son los mismos liderazgos que los gestionan ahora, ¿no? Y yo creo que eso no debería ser un elemento para pensar que algo extraño está pasando. Es lo mismo que decir, en un sindicato, lo voy a poner en chico, el sindicato que sea, el anterior dirigente sindical frente al nuevo dirigente sindical, siempre existe ahí bueno, el dirigente anterior no hizo, yo quiero hacer, ¿no es cierto? Una justificación de entrada anclada siempre en la anterior persona, ¿no? Eso lo escuchamos siempre. Es un ejercicio un poco mediocre, pero lo escuchamos siempre, ¿no? Pero ella es así. Lo que no quiere decir es que este dirigente que se haya ido, ¿no es cierto?, deje de pertenecer a ese sindicato, deje de buscar los objetivos que busca ese sindicato, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo siempre en perspectiva, Moisés. En esta jornada, el presidente Luis Arce va a dar su informe del segundo mandato. El año pasado fue entre silbatina. Seguramente este año legisladores de oposición ya han señalado que, bueno, ellos van a exigir el censo que se realice en el año 2023. Pero en este caso, ¿cómo sería? ¿Se volverán los silbatazos? ¿Cómo cree que usted puede hacer? Yo recuerdo el primer discurso del 21 se hizo entre silbidos y toda esa cuestión, y el año pasado estábamos en plena ola de pandemia, y entonces el discurso se dio en la Casa del Pueblo y no así en la Asamblea Legislativa. Bueno, este año vuelve a la Asamblea Legislativa porque no hay pandemia ni nada de aquello que haga o creo que fue en Sucre, no lo recuerdo bien, pero que no hay pandemia y todo que haga que la necesidad de que sean las cosas más reducidas y más pequeñas. Y yo creo que lo que tiene que pasar, porque la silbatina no solamente era de la oposición, sino también era del MAS, que le hacía barra al presidente y toda esta cuestión. Entonces era una cosa imposible de escuchar, ¿no? Es decir, y yo creo que los asambleístas legislativos, de un lado y del otro, ¿no es cierto?, deben leer la Constitución. Es decir, cuando a uno lo nombran asambleísta, uno tiene que agarrar y lo primero que tiene que hacer es leer la Constitución. Porque la Constitución es tu documento base para trabajar en la Asamblea Legislativa. Y existe un artículo de la Constitución, Moisés, que señala que el presidente está en la obligación anual de dar un discurso al cabo de un año de su posesión, ¿no? Al cabo de pasado un año de su posesión, para dar cuenta a los electores que somos nosotros de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es una rendición de cuentas pública establecida por la Constitución Política del Estado, que nosotros, los electores, debemos debemos poder acceder a escuchar. Y entonces, tanto la oposición como el oficialismo, unos para gritarle el censo, otros para defenderlo al presidente y todo lo que se quiera, ¿no es cierto?, deben pensar que no dejarnos escuchar a nosotros los electores, a la prensa, etcétera, es una flagrante violación a un artículo constitucional. Yo, Susana Bejarano, usted, Moisés, la gente que nos está viendo en las provincias tiene derecho a escuchar lo que dice el presidente. Es una obligación constitucional del presidente darnos cuenta, hacernos una rendición
¿no es cierto? Y por lo tanto es un derecho que yo tengo escuchar a Luis Arce o a quien fuera el presidente, ¿no es cierto? Porque así lo establece la Constitución, sobre el año de gestión de esta persona elegida por el voto popular, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que la oposición y el oficialismo, pero en particular la oposición, porque estamos con este conflicto del paro indefinido y toda esta cuestión, pueda tener la madurez política y el respeto a los electores, ¿no? Es decir, cuando Luis Arce no se puede escuchar, ¿no? Yo no sé qué voy a comentar después, o sea, yo no sé, es decir, el ciudadano no sabe, porque hubo alguien que decidió que ponerse a gritar es una buena idea, ¿no es cierto?, y decidió que el resto del país no le escucha a Luis Arce, ¿no? Entonces, eso es una falta constitucional y debería ser tratado y enfocado desde esa perspectiva.